hidroxiapatita bovina, eh, algunas ventajas y algunas desventajas. En el caso de las desventajas es que al ser de origen bovino está en algún punto cuestionada por la aparición de casos de encefalopatía espongiforme bovina, lo cual la República Argentina está exenta, eh, y no posee la osteoinducción. La matriz inorgánica, eh, lo que llega a la mesa del profesional es consecuencia del manejo del laboratorio en un 100% hidroxiapatita bovina. Eh, el procedimiento regulatorio en la República Argentina es a través de la SENASA, que es el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria en la República Argentina, y lo que procuramos es la cabeza femoral del hueso bovino. Una vez procurado, eso se coloca en freezer, a menos 20 y 30 centímetros, centígrados, eh, con monitoreo de tiempo real. Y el procedimiento, bueno, es la selección del lote, recuperación, control de calidad, liberación. A partir de ese momento y certificada la trazabilidad de la materia prima, es que se empieza a hacer el procesamiento dentro del laboratorio. Ustedes leerán las distintas etapas del procesamiento en laboratorio. Eh, yo me voy a detener en un par de ellas que tienen que ver con lo que es la molienda, el tamizado y el proceso de calcinación, que como les decía es totalmente diferente al proceso de liofilización. La molienda se hace en un equipo donde un sistema de cuchillas a alta velocidad producen la molienda de las cabezas femorales, tratando de llegar a una molienda con una determinada característica. Eh, Shock osmótico, la calcinación es el segundo paso, o el tercer paso. Esa calcinación se produce a temperatura controlada. Esa temperatura controlada es una temperatura escalonada, y la calcinación se hace a menos de 1200 grados centígrados, eh, temperatura en la cual, si se pasa esa temperatura, cambia la composición de la hidroxiapatita y afecta en lo que es el grado de macro y microporosidad, que ya vamos a hablar un poquito de qué se trata eso. El tamizado es muy importante porque es lo que determina el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas del hueso o de la matriz ósea bovina que ustedes reciben en el consultorio, bien digo, es de 250 a 1680 micras, de 1000 a 2380, y el Ostium Max, que son partículas más grandes que eventualmente por allí algún paper preconiza que las partículas grandes serían eh, más beneficiosas a la altura de colocar en regeneraciones de seno maxilar, sí, de levantamiento de peso de seno maxilar. Posiblemente Alberto pueda dar alguna eh, opinión más al respecto. Eh, Viene precintado la rotulación, el envasado y la esterilización que se produce en la Comisión Nacional de Energía Atómica en la República Argentina a una radiación de 15 kilograms, que es la determinada para este tipo de materiales, de biomateriales. En el frasco, ustedes van a poder ver el cambio de color del el frasco, lo que certifica de que ese vidrio que ha tornado en color caramelo asegura de que ha sido sometido a la irradiación, y bueno, y el precinto que certifica que así este procedimiento fue efectuado. Se efectúa el control de calidad. También me detengo en lo que es la porosidad
de cada uno de los sustitutos. Precisamente les muestro esta fotografía porque es muy determinante a la imagen de lo que ustedes pueden apreciar de lo que es la hidroxiapatita. La hidroxiapatita, como tal, es un material de lenta reabsorción que permanece mucho tiempo dentro del organismo y en los procesos de regeneración, a los estudios histológicos, va a ocupar aproximadamente la regeneración de nuevo hueso biológicamente por parte del paciente va a ser de alrededor del 30 y 75% y no más. El resto va a ser tejido perivascular laxo y estas partículas que con el tiempo y por la acción de los osteoclastos se van a ir degradando. Pero durante mucho tiempo van a estar. Fíjese esta fotografía, esta radiografía, perdón, tanto de un procedimiento, de un defecto, un amplio defecto de dos paredes a nivel de canino, como esta de relleno del piso de seno maxilar, donde después de casi 9, 10 años, prácticamente el volumen en el seno maxilar se conserva tal cual el primer día en el que se efectuó el proceso de regeneración. Ese es el aspecto que ustedes van a poder ver en una regeneración. Este está, ¿cómo se llama?, exacerbado, pero fíjense ustedes que toda la formación de un nuevo hueso alrededor, la vascularización del mismo y lo que posibilitó la colocación del implante. Con respecto a la porosidad, que es lo que les mencionaba anteriormente, este es un trabajo de Karagiorgio y Kaplan desde hace muchísimos años, que tiene ya varios años, que marcó un poco lo que es las características que deberían tener las partículas. Por eso se habla de las partículas que tienen, eh, cuando mencionábamos el tamaño, menos de 100 micras, son partículas muy pequeñas y lo que provocaría esa partícula muy pequeña no es la formación de nuevo hueso, sino un tejido, más bien un tejido fibroso. No alcanzaría a hacer la calcificación con partículas menores a ese tamaño. Y lo que tiene que ver con la característica de los poros para permitir eh, la condición sería de que los poros tienen que medir 100 micras mínimamente o más para darle la característica de esponja al, al sustituto y permitir que las células pluripotenciales colonicen el lugar y se transformen en osteoblastos formadores de nuevo hueso. Perdón, la característica de macro y microporosidad y la característica de, 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 de esa, esa esponja es lo que haría que el biomaterial sea más hidrófilo y menos hidrófugo. Fíjense en esta fotografía, se puede observar algunas partículas que están en un plasma rico en plaquetas después de la aplicación del cloruro de calcio, donde se forma ese gel que nos permite hacer un extraordinario carrier a la hora de rellenar un defecto. Pero fíjense algunas partículas que están por fuera, como si fuera un aspecto de pochoclo, que podríamos inferir que se trata de partículas que no se han hidratado correctamente y que son más hidrófugas que hidrófilas. Entonces, esto es una característica fundamental, el tema de la macro y microporosidad del sustituto. Fíjense ustedes la diferencia. Nosotros en el caso nuestro habitualmente utilizamos, antes utilizábamos mucho plasma rico en plaquetas, ahora prácticamente usamos la humectación del sustituto con la sangre propia del paciente y fíjense lo que conseguimos, que es una croqueta casi similar a lo que conseguimos con el plasma rico. Ya que esta fotografía está aquí, que es de la membrana, esta es una membrana de pericardio porcino,
hidratada, eh, les paso el tip. Normalmente preconizamos de que esa membrana se le hidrate al menos durante 20 minutos antes de colocarla en el sitio a injertar. Esta membrana proviene de la parte más diafragmática del pericardio, donde termina el pericardio, le da característica de más grosor. Por eso ustedes van a ver que de esta membrana hay dos presentaciones, una presentación que es más fina y una presentación que es más gruesa, más voluminosa, casi 1 milímetro de espesor. Y ya nos metemos un poquito dada un poquito las generalidades de lo que es el seno injerto, en lo que utilizamos para la preservación de rebordes, cuando así el caso clínico nos lo exige y no nos permite la colocación de un implante inmediato en el mismo momento de la cirugía, de la extracción, de la abulsión dental. Fíjense en este caso, entonces está el relleno y lo que preconizamos es la colocación de la membrana por encima del defecto óseo con un decolado bastante simple, tanto en vestibular como en palatino, en este caso puntual, que se trajo un primer molar superior y un segundo premolar. Este, y este es el aspecto de la membrana pasados 7 días, donde se nota que esta membrana se va hidrolizando, va desapareciendo, pero no afecta, al contrario, aísla perfectamente la condición del sustituto. Pasado el tiempo prudencial, esta membrana al hidrolizar se va desapareciendo, se retiran los puntos y debajo de eso ya encontramos el tejido que está totalmente epitelizado. Eso nos permitió la colocación de los implantes y en el sitio injertado, y como nos gusta también tomar una muestra de tejido para su estudio histológico. Fíjense, eh, esa muestra de tejido óseo compacto está tomado en el sitio que tiene 100% de sustituto bovino, alrededor de entre los 4 y 5 meses posterior a la intervención, lo que nos permitió, bueno, la colocación de los implantes y, como les decía, la histología. En la histología aquí se ve, en el informe es, que es una muestra integrada por tejido óseo laminar maduro, eh, trabéculas variables, presencia del sustituto en un alto porcentaje. Fíjense que en este informe, tomado precisamente desde el lecho donde estaba el 100% de biomaterial colocado, eh, eh, el 80% es el sustituto óseo. No sé que hay alrededor nada más que el 20% de tejido óseo neoformado. Y, por supuesto, todo rodeado por tejido perivascular laxo y la presencia de osteoblastos activos, que son los que regeneran el nuevo hueso. Caso terminado con las coronas, de un lado del premolar y el molar. En este caso creo que está dentro de la webinar. Hola, Tonet, Ruiz Sánchez Tonet, es un odontólogo de Costa Rica que, bueno, nos hemos conocido a través del uso de este sustituto y gentilmente me mandó este procedimiento de regeneración en el cual él coloca el sustituto bovino y produce un cierre primario de la herida con un colgajo, con un movimiento de tejido blando muy importante y con el éxito que ha tenido este procedimiento,
Fíjense lo que yo les decía de la característica del biomaterial, que durante mucho tiempo se van a ver las partículas y el hueso formado alrededor de ellas. La tomografía, que certifica el procedimiento con la colocación del implante. Tonet, después si querés hacer alguna, alguna consideración de este procedimiento, con todo gusto, será bienvenido. Y muchísimas gracias por estas, por este caso, por compartir este caso, en este caso conmigo personal y ahora con todos los amigos de Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Eh, Osvaldo. hola, hola Antonet, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Muchas gracias. Por Saludos. favor, usted lo merece. Eh, vamos a seguir el procedimiento con colocación de bloques. Este es un caso que tiene muchos años, que fue realizado en la Facultad de Odontología, en la especialidad del doctor Álvarez Catoni y del doctor Guillermo Cañone y del que el partícipe el doctor Lodo. Y en realidad este caso fue efectuado con hueso humano, con membrana amniótico-coriónica, pero las imágenes son muy importantes para, a título de informativo, mostrarles el procedimiento que efectuábamos en aquellos momentos, que efectuaron estos doctores en aquel momento, en la colocación de bloques y partículas en este procedimiento de aumento horizontal de rebote. Fíjense ustedes, los bloques fijados, tal cual dados y preparados para el mismo procedimiento, el cierre hermético de la herida, la ganancia que se ve en ese sector, en la tomografía, donde se ven los tornillos. Eh, este es el postoperatorio donde se quitaron los tornillos. Fíjense la ganancia y donde está el sitio regenerado, donde se colocaron los implantes y después de los implantes se hizo una toma de estudios para estudio histológico, donde se ve trabéculas óseas maduras neoformadas alrededor de las partículas de biomaterial. Sigo poniendo especial énfasis en la conservación de las partículas durante mucho tiempo en el organismo, lo hecho del cual se acrecienta cuando hablamos de seno injerto. Bueno, la terminación del caso, la carga inmediata, esto fue efectuado por el doctor Gustavo Gali, al cual le agradecemos que poder mostrar este caso. Me meto en un caso de que ustedes seguramente podrán tener en su consultorio y los comerciales para ofertar a los odontólogos, que es la técnica de Von Ring. La técnica de Von Ring está preconizada por el doctor Jenkinghausen, creo que dije bien el apellido, en la cual ellos preconizan la colocación del Von Ring eh, eh, bovino, eh, con la colocación en el mismo momento del implante. Esa técnica a nosotros nos produjo algún, eh, tal vez por ser no todo lo avesado como cirujanos, pero eh, el hecho de que colocar implantes de 3,5 o de 4 o de 4,1 o de 4,5 en un bloque de hueso que tiene 6 milímetros hace que las paredes del mismo sean bastante frágiles. Entonces, a la hora de colocar el implante, si ese bloque se rasgaba, se partía, hacía que hubiese que repetir el procedimiento, razón por la cual entonces le hacemos, bueno, esta es la presentación del caso, donde se ve una gran falta de una gran pérdida ósea producto de una prótesis parcial acrílica. Eh, 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 entonces preconizamos con unos instrumentales que la Botis ha creado especialmente para este tipo de casos, donde tiene unas fresas
de 6 milímetros de diámetro, que tienen una guía, una vez que se hizo la entrada con una fresa de 2 milímetros, después se puede entrar con esta fresa que tiene una guía en el medio, provocando la oquedad o el lecho donde se puede colocar el, el sustituto y el bloque. Ustedes lo van a ver con presentaciones que son cilíndricas y son también que tienen la forma del alvéolo dental. Eh, También este instrumental está milimetrado eh, con la sierra y los discos de diamante que permiten cortarlo y adecuarlo a la característica del paciente, pero entonces la fijación del mismo, en los bloques ustedes van a ver que estos bloques tienen una perforación central de alrededor de 1,5 milímetros, que es la que permite con una fijación del tornillo que el bloque se fije en forma prácticamente inmóvil en las paredes laterales, en este caso, y en el ápice del remanente del paciente. En este caso colocamos un bloque, nos permitió la colocación de 2 implantes más finos en la zona de 22 y la colocación de estos bloques en la zona de 11 y 21. Posteriormente a eso se llenaron todos los intersticios con seno injerto, la colocación de doble capa de membrana, y esto fue lo que se consiguió en la tomografía previa a la colocación de los implantes, pero en el mismo corte histológico, que es el número 10, fíjense todo lo que se ha ganado, tanto sobre todo en sentido vestíbulo-palatino. Posteriormente a eso, bueno, el cierre de la herida. Posteriormente a eso se colocó el incisivo lateral, la incisión lateral del lado contralateral, y aquí está la regeneración en la entrada, donde se ve el aspecto que tenía el bloque, la colocación de los implantes, la toma de impresiones y el caso resuelto con un puente de circonio con corona de feldespato sobre esa matriz de circonio. Así fue el caso terminado. Este caso tiene ya 7 años. Justamente ayer cité a la paciente para sacarle una fotografía y fíjense ustedes que prácticamente eh, las dos fotografías son exactamente iguales, eh, con un seguimiento clínico que realmente nos pone muy contentos por el éxito que ha tenido semejante procedimiento. Eh, Inclusive en la tomografía, esta tomografía es muy actualizada, donde se ve el sitio que seguramente en la parte vestibular, no así en la palatina, donde se ve que hay abundante hueso, pero sí en la vestibular se ven vestigios de lo que podría ser hueso en la parte más complicada, que es la parte más externa del implante. Seguramente hoy no le pondría un implante de 4,1 y le pondría un implante de 3,5. Pero bueno, este, posiblemente también este caso amerite hoy por hoy, con todo lo que sabemos, a un injerto de tejido de paladar para engrosar la parte vestibular y prevenir algún tipo de perimplantitis. Otro caso de von Ring, en un caso de una perimplantitis en la zona de un canino, donde se hizo el mismo procedimiento. Fíjense el grado de la oquedad y la simpleza en la técnica que tiene este tipo de procedimientos, ya que la fijación del bloque, una vez cortado, digamos, a la altura que corresponde, es bastante fácil, simple, colocarlo en su lugar y fijarlo. La colocación de tachuelas para asegurar lo que hablábamos al principio de la charla, el mantenimiento del espacio y la inmovilidad del injerto, el relleno de los intersticios con seno injerto y
el cierre de la herida. Fíjense, este es el aspecto del implante que se extrajo de perimplantitis. Esto fue el inmediato postoperatorio, este es el cierre primario, y esto es lo que sucedió después. 6 meses después, colocación del implante, el tiempo de espera, y esto fue una radiografía con la colocación ya de la corona, pero fíjense la recomposición de todo ese espacio, tanto inclusive en los espacios vecinos mesial y vestibular, donde se aprecia la corticalización del injerto. Otro caso de Von Ring, gentileza también del doctor Jorge Galante, al cual le agradecemos siempre su colaboración y que siempre estamos juntos en este tipo de casos, donde se ve un defecto óseo muy importante en la zona del 11. Fíjense la magnitud de ese defecto. La entrada, la colocación del Von Ring, ya embebido en sangre, fíjense que rápidamente, al tener una porosidad, estos bloques tienen una porosidad, vuelvo a reiterar, de más del 70%. Es decir, son muy, pero muy esponjosos, de manera tal de que permite que rápidamente, son muy hidrófilos, rápidamente se hidraten y absorban la sangre del paciente. Esto es como se hidrata, este es el aspecto del Von Ring colocado. Eh, el asegurado con el tornillo de 1,5 milímetros, membrana, el cierre de la herida, el aspecto radiográfico de la colocación del... Fíjense cómo se ve perfectamente esto, que es muy similar al hueso propio del paciente. La reentrada, el aspecto regenerado en todo el sector. Fíjense el tamaño del defecto óseo que había allí. El quite del tornillo de fijación, la colocación del implante. Fíjense que en vestibular la cantidad de hueso que se ha conseguido, y en este caso, simultáneamente, se hizo un injerto de paladar con el fin de cambiar el biotipo gingival en esta zona para proteger la zona del injerto, la sutura, el implante colocado, la reentrada para la provisionalización. Seguramente esto requerirá algún tratamiento posterior para recomponer el tema de papilas en este sector, pero después de la magnitud del defecto no deja de ser un éxito importante en el sector anterosuperior. Seguimiento paso a paso, colocación del injerto, colocación del implante y colocación de provisorio. Nos adentramos en la técnica de Curie, donde vemos un caso de regeneración en el sector póster inferior, donde hay un adelgazamiento muy importante de las tablas que impiden la colocación del implante. Este es el aspecto tomográfico, donde se puede apreciar la falta de tejido, tanto del lado izquierdo como el lado derecho. Y este es un poco la característica del procedimiento quirúrgico, donde se hace una ranura o una oquedad en la línea oblicuo externa con el fin de calzar en ese lugar una tabla de hueso de banco, que es en este caso tabla cortipo-esponjosa, donde se le quita la parte esponjosa y queda solamente la tabla muy fina que se calza en esa ranura y se la fija con un tornillo. Realmente es un procedimiento avesado, un procedimiento muy delicado, ya que todo esto requiere una destreza bastante importante por parte del operador. El relleno de este encajonado con biomaterial, y lo que volvemos al principio de la charla, que es el cierre muy prolijo y
y hermético de la incisión, con tejido sin tensión, con alrededor de 5 milímetros por debajo de la sutura, con puntos individuales y no puntos continuos en la sutura final, lo que nos asegura el cierre hermético y en esta unión de ambos labios del tejido conectivo, nos asegura rápidamente que ese tejido va a estar totalmente cerrado. El lado contralateral, con el mismo procedimiento quirúrgico, la ranura, la colocación de la tabla, la fijación de la misma, el colocado en el cajón, en el encofrado del sustituto particulado, el cierre este, con membrana de pericardio, el cierre de la herida, y esta es la reentrada, donde claramente se ve todo el sitio regenerado. Fíjense, la tabla, al tener poca porosidad y ser una tabla cortical, lo que hace es que esta tabla prácticamente esté y permanezca durante muchísimo tiempo tal cual está colocada, pero que permite el encofrado del sustituto en el sitio. Ese Edu, es el... perdón que te interrumpa. Vamos a darle unos minutos más para ir cumpliendo con lo más que nada con Ya termino, ya termino, ya el. termino, Dale, ya listo. termino. Dale, El lado dale. contralateral, el lado contralateral, la colocación de los implantes, fíjense, un nuevo proceso regenerativo, una nueva membrana, un nuevo cierre, colocación del lado contralateral, fíjense el aspecto de la tabla y el aspecto regenerativo, así estaba y así como está ahora, y el caso terminado. Ahí, antes que me retes más, ahí termino con mi parte de la No, charla. no es reto, no es reto, no es Eh, reto. Era para cumplir con espero, Está bien, espero que les haya gustado y las preguntas que hayan quedado en el chat las contestaremos después de la entrada de Alberto. Así que yo dejo de compartir pantalla y te doy paso a vos, Alberto. Gracias, Eduardo. Ahora pasamos a la charla de Alberto Lodo. Agradecemos mucho a Eduardo Wingerter y a Alberto Lodo que se sumaron generosamente a darnos esta charla. Y bueno, seguimos con esto. Luego de la charla vamos a nombrar los ganadores del sorteo, que ya veo que están muchos participando. Les recuerdo que tienen que poner el nombre, apellido, país y dirección de mail para participar. Y bueno, Alberto, te dejo a vos para que sigas con la charla. No sé si Ahí está. Sí, sí. estás con el audio Ahí, ahí perfecto. Ahí te escuchamos. bueno, perfecto. En principio, agradecer como siempre a la firma Dioxen, eh, a todos los que nos acompañan, a saludar en el Día de la Odontología Latinoamericana, a todos los colegas que nos están acompañando y escuchando. Bueno, para continuar, y luego de la excelente disertación de Eduardo, en el cual nos explicó con gran exactitud la trazabilidad de los sustitutos como los senoinjertos, yo voy a hacer una pequeña introducción en las diferentes técnicas de aumento óseo que tenemos, como injertos en bloque, o sea, técnicas de disyunción, de distracción ósea, elevación de piso de seno maxilar, técnica de encofrado, como bien lo manifestaba en algunos casos clínicos Eduardo, y obviamente la regeneración ósea guiada, que como tal es una de las técnicas que más ampliamente se ha, de alguna manera,
plasmado en la literatura con un alto grado de investigación, ¿no? y desarrollo, y donde se ha podido compartir e identificar diferentes tipos de sustitutos, comparar, ¿no? Como conclusión que se ha hecho en uno de los consensos europeos de osseointegración, es que todos los procedimientos de aumento óseo han demostrado que se puede reconstruir diferentes tipos de defectos del proceso alveolar y aquellos que abarcan inclusive el cuerpo basal. Sin embargo, no todos, algunos son más exigentes que otros, por lo tanto tienen mayor riesgo de complicaciones posoperatorias. Por lo tanto, yo creo que la regeneración ósea guiada hoy, como tal, es una de las técnicas más ampliamente utilizadas en la práctica diaria. Allá por la década del 80, cuando Dahlin y Niemann hacen las primeras publicaciones y la plasman en la literatura. Es una técnica que deriva de los principios biológicos de la regeneración tisular guiada, ¿no? Que es interponer una barrera física. En ese momento la regeneración tisular guiada se utilizaba una barrera física no reabsorbible, como el politetrafluoretileno, que luego se tiene que retirar, ¿no? Y se empezó, en principio tenían los problemas de colapso, y se empezó a utilizar para mantener el espacio sustitutos óseos. Por eso, como bien inició la charla Eduardo, cumplir con las premisas, estos criterios que nos van a dar la previsibilidad en el tiempo del mantenimiento del futuro hueso, ¿no? Que es el cierre primario de la herida, ¿no? Que fundamentalmente se basa en el manejo del tejido blando y lograr un cierre primario, no un cierre o una cicatrización secundaria, es una cicatrización por primera intención, ¿no? Donde vamos a afrontar los bordes de la herida y lograr un cierre con suturas, como bien lo mencionó Eduardo. Obviamente la angiogénesis, la vascularización, la nutrición del mismo, que viene del lecho receptor, del lecho de nuestro defecto, ¿no? Como bien lo manifestaba Frost, muchas veces tenemos que acceder a ese lecho a través de microperforaciones y que esa nutrición llegue a todos los extremos de nuestro defecto. Obviamente que la actividad mecánica y funcional, que es lo que buscamos, tanto de nuestro coágulo, de nuestros biomateriales y de nuestro implante si lo hiciéramos en una sola fase, ¿no? La estabilidad mecánica y funcional va a hacer que nuestro osteoblasto se pueda unir a nuestros sustitutos a través de una molécula de adhesión y poder segregar material osteoide que luego de un proceso entra en remodelación y va a conformar un hueso laminar maduro. Y obviamente el mantenimiento de ese espacio es fundamental para que se pueda generar hueso nuevo y tengamos previsibilidad en el tiempo. Dentro de lo que son las clasificaciones de defectos óseos, siempre nos enmarcamos en lo que es el marco óseo, o sea, hasta dónde nosotros podemos hacer crecer hueso, ¿no? Tanto en el aspecto horizontal como en el aspecto vertical. Siempre son las crestas óseas nuestro límite, ¿no? Las envolturas vestibulares de las piezas contiguas, de las piezas vecinas, es el límite hasta donde nosotros podemos hacer crecer hueso. En el aspecto vertical también, si trazamos una secante entre las corticales más coronales, ¿no? Es el límite hasta donde nosotros podemos hacer llegar la celularidad. Ese es el marco óseo,
es el máximo crecimiento hasta donde nosotros podemos llegar comparándolo con el lado contralateral, ¿no? Más allá de eso, muchas veces es complejo llegar a ser, que la celularidad conforme el hueso nuevo. Dentro de lo que son los patrones de reabsorción ósea en el plano macro, tenemos que tener en cuenta y tener conocimiento de cómo se genera ese procedimiento de reabsorción, ¿no? En el maxilar superior va a ser centrípeto, ¿no? Es desde afuera hacia adentro, y tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque muchas veces nuestras incisiones en un hueso muy reabsorbido, tenemos parámetros, reparos anatómicos como el conducto palatino posterior o el conducto nasopalatino, tener presente que un grado de reabsorción importante en nuestra incisión puede estar cerca de estos parámetros anatómicos. Lo mismo en el maxilar inferior, ¿no? Tenemos una reabsorción desde afuera hacia adentro, y en el sector posterior, que lo hace desde adentro hacia afuera, ¿no? Con una reabsorbibilidad en sentido vertical, donde podemos tener una visualización, ¿no? Una superficialización del conducto dentario inferior y del conducto mentoniano. Es una disminución esquemática en forma de cono entre el maxilar y la mandíbula. Y en el aspecto local, con estos estudios, por ejemplo, de Araujo y Linde, donde nos manifiestan los cambios dimensionales y cómo en forma centrípeta, qué es lo que ocurre en un alveolo post-extracción, ¿no? Y que la mayor reabsorción la vamos a tener en forma centrípeta en la pared vestibular, porque ese Van der Waals, ese tejido fasciculado, es ligamento periodontal dependiente, ¿no? Los cambios dimensionales que se dan en un estudio de Cardarópoli, Araujo y Linde, ¿no? Donde nos manifiestan cómo se van dando esos cambios dinámicos y cómo se van formando el hueso. Este es otro estudio del año 2003 de Schropp, donde nos informa los cambios que se van a dar en el primer año, ¿no? Luego de la extracción, y que las 2/3 partes de esos cambios se van a dar en los primeros 3 meses. O sea que esto ya nos está dando una lectura de cuál es el momento, por ejemplo, de la colocación de un implante en base a lo que ocurre en esos cambios dimensionales. Bueno, muchos autores han descrito los procesos de reabsorción y han hecho clasificaciones anatomomorfológicos de los cambios dimensionales que se dan tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, como Cadwood y Howell, de Comisar, esta clasificación de Homblay Wang, ¿no? Y han propuesto al mismo tiempo diferentes alternativas de tratamiento, ¿no? Acá podemos ver explícitamente cómo los diferentes tipos de defectos que tenemos, defectos horizontales. Muchas veces los defectos horizontales no solamente es a expensas de vestibular, sino que se puede dar también a expensas de palatino lingual, o sea, que sea mixto. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Los defectos verticales, por ejemplo, en los sectores posteriores, tener en cuenta que puede ser apical y coronal, o sea, apical por neumatización de un seno maxilar y coronal por reabsorción de nuestro proceso alveolar, o sea que pueden ser mixtos y al mismo tiempo adosar un defecto horizontal. Y lo mismo tener en cuenta los defectos comunicantes, tanto vestibulopalatinos como apicocoronales, o los bucosinusales o buconasales. Dentro de lo que es los defectos más comunes que tenemos en nuestra consulta diaria es obviamente el alveolo post-extracción. Para eso Elian ha hecho una clasificación simple en 3 tipos, o Kahn, también teniendo en cuenta en el corte sagital, la posición de nuestra
raíz, teniendo en el tipo 1, podemos, luego de la extracción, posicionar nuestro implante teniendo en cuenta la economía ósea en apical, ¿no? En ápico palatino. Después, cuando tenemos la pieza centrado en el proceso alveolar, aquellas piezas raíces que están centradas más hacia palatina y aquellas prácticamente que no tenemos proceso tabla tanto ni por vestibular ni por palatino. Y tener en cuenta también muchas veces la distancia en los sectores anteriores que tenemos entre el ápice de nuestra raíz y el piso de las fosas nasales. Kahn también nos informa sobre los defectos que podemos tener en vestibular, pequeñas dehiscencias, lesiones en U o en W, ¿no? Esta es una clasificación del ITI del año 2004 más o menos, donde de acuerdo al tipo de lesión, el momento de la colocación del implante, tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? El tipo 1 es cuando la colocación se puede realizar en forma inmediata del implante luego de la extracción. El tipo 2 es cuando no podemos hacerlo en forma inmediata, y es la colocación temprana del implante luego de la cicatrización del tejido blando. El tipo 3 es la colocación temprana del implante luego de una cicatrización ósea parcial. Esto se da entre las 12 y 16 semanas. Y el tipo 4 es cuando ya después de los 6 meses, vamos a encontrar un hueso totalmente remodelado y maduro. Acá vamos a ver una situación de un caso clínico en una post-extracción de un molar, donde vamos a realizar en primera instancia la odontosección. Obviamente, previamente en el diagnóstico vamos a visualizar que tenemos un remanente de hueso subantral que nos va a permitir la colocación y la fijación primaria de nuestro implante. Vemos la odontosección, ¿no? Nuestro sustituto óseo, en este caso, es un hueso de pequeña granulometría. Recuerden que tenemos dos tipos de granulometría, grande y chica. En estos casos vamos a utilizar pequeña granulometría mezclado con algún remanente del fresado, de hueso autólogo fresado. Vemos la extracción una vez hecha la toilette, la colocación de nuestro implante en la posición 3D correcta y cómo regeneramos los espacios dejados por las extracciones tanto de las raíces vestibulares como de la raíz palatina. Hay muchas formas de poder hacer el cierre primario, obviamente que nunca vamos a hacer con un avance coronal de nuestro vestíbulo para no alterar nuestra línea mucogingival. En este caso hicimos una etapa de cicatrización alta y pusimos una membrana de pericardio, ¿no? Como cierre, fijada con sutura en cruz. Podemos observar la cicatrización luego de 3 meses más o menos, como se empezó a conformar el nuevo espacio biológico, ¿no? Tenemos otra situación donde podemos observar, este es un paciente joven, donde manifestaba, deberíamos realizar, obviamente no se pueden realizar endodoncias, ¿no? Porque tiene procesos, lo podemos observar en las tomografías, con procesos crónicos amplios, donde debemos realizar las extracciones y hacer una preservación. ¿Por qué? Porque la colocación del implante inmediato no la podemos realizar por ausencia de fijación primaria, de estabilidad primaria de los mismos.
Por lo tanto, se realizó extracciones, toilette de las LOS y se regeneró a través de las mismas LOS, se regeneró con hueso bovino, en este caso Bioxen. Hicimos un pequeño injerto de tejido blando para mantener el perfil y los volúmenes vestibulares y mantener la armonía del proceso de tejido blando. El mismo se toma conectivo epitelial y se desepiteliza. Acá podemos ver la reentrada al cabo de 120 días y podemos observar la firmeza, ¿no? El estado de estos alvéolos totalmente cicatrizados. Podemos utilizar estos recursos, por ejemplo, de torus, ¿no? Que los podemos prácticamente reducir a pequeñas partículas y mezclarlo con partículas de hueso heterólogo. Se procede a la colocación del implante, siempre respetando la posición 3D correcta, tanto en ápice coronal, mesiodistal y vestíbulo palatino. Se procede a la colocación del injerto, tanto del torus que habíamos particulado, mezclado con hueso heterólogo, y procedemos a la fijación en este caso utilizamos una membrana, como bien describió Eduardo, una membrana de pericardio, pericardio bajo, diafragma alto, con un interesante entrecruzamiento de sus fibras, que nos provee capacidades mecánicas interesantes, donde podemos tensionar la misma y fijarla con tachuelas por vestibular, con una sutura por palatino, que nos permite darle la estabilidad suficiente y luego procedemos a la sutura del mismo. Acá podemos observar otra situación, ¿no? de un caso clínico donde debemos realizar la extracción de la pieza del incisivo central 21. Obviamente que ya tenía una fractura longitudinal de la misma. El paciente era una clase 3 esqueletal. Se procede a la extracción y obviamente no teníamos tomografía en ese momento. Es un caso viejo que lo sigo controlando. Eso es lo interesante del caso. Así que se procede a la extracción y derivamos a 8 semanas a que haya una cicatrización del tejido blando. Procedemos luego de 8 semanas de cicatrización de ese tejido blando a elevar un colgajo de espesor total. Como bien lo indica la técnica, hacemos una toilette, ¿no? Eliminamos todos los restos de tejido blando y procedemos a la colocación de nuestro implante. Siempre estamos dentro del marco óseo, utilizamos esta pequeña espícula que nos sirve de andamiaje y procedemos a la regeneración. Siempre utilizo biomaterial, en este caso sustituto de Bioxen, mezclado con hueso propio del paciente, que lo podemos siempre con aprovechamos la amplitud del colgajo para tomar, por ejemplo, en este caso de la espina nasal anterior. Se procede a la colocación del biomaterial, una membrana de colágeno, y al cierre primario de la herida. Vemos cómo va cicatrizando el mismo, cómo mantenemos la arquitectura gingival, y procedemos a la conexión del implante con el medio bucal, y empezamos a conformar nuestro nuevo espacio biológico, esa transición anatómica con nuestros provisorios. Obviamente estos son casos de nuestra práctica diaria, donde vamos devolviendo al mismo tiempo operatoria. Vemos cómo se conforma el nuevo
el nuevo espacio biológico. Y terminamos con una corona, un pilar personalizado en circonia. ¿Por qué? Porque no se pudo hacer una corona atornillada, a pesar de que hoy podría utilizar un tornillo dinámico, ¿no? Para poder atornillar, hacer una corona atornillada y no en este caso cementada. Obviamente con una cementada se lleva la línea de cemento lo más cerca del borde libre de la encía para poder retirar todo tipo de residuos. Pero esto es lo interesante. Recuerden la magnitud del defecto, cómo mantenemos a lo largo de los años y cómo va cambiando dinámicamente a través de la remodelación, ¿no? Pero cómo mantenemos, en este caso, entre 2,5 y 3 milímetros de espesores de tabla vestibular. Este es otro caso de un defecto horizontal muy marcado y algo vertical, donde obviamente la colocación del implante inmediato se puede ver dificultado. Entonces procedemos, fíjense el tipo de efecto, ¿no? Es similar a lo que veíamos en la tomografía. Procedemos a hacer una técnica de Curie con hueso homólogo de Bioxen, el cual lo que hicimos fue laminarlo, como bien explicaba Eduardo en uno de sus casos clínicos. Procedemos a la fijación con tornillos de 1,0 milímetros para el sector posterior, para el sector anterior, y 1,2 para el sector posterior. Fijamos tanto por palatino como por vestibular. Es un defecto mixto, horizontal. Llenamos esa raja, ese espacio que logramos con hueso autólogo y un mix de sustituto. Atachamos una membrana y procedemos al cierre primario de la herida. Al cabo de 4 meses podemos observar la solidez del injerto, como ya explicó, la falta de porosidad, ¿no? de esa tabla vestibular, de esa tabla cortical, se mantiene casi in situ. Podemos ver la posición del implante, ¿no? El perfil de emergencia y cómo esto logramos mantenerlo en el tiempo. Yo no sé cómo estamos con los tiempos, pero podemos ver un casito más, Dale, dale, eh, Alberto. Si querés, miramos otro y un después ya. caso, un eh, caso más. Dale, y comunicamos los ganadores del sorteo que ya los tenemos y después abrimos, ahí ya abrí el chat para que hagan consultas, Perfecto, para que al final entre vos y Eduardo puedan responder algunas perfecto, consultas y ya lo damos por cerrado el webinar, que vamos a tener otro, así que no se preocupen que vamos a hacer varios, así que quédense tranquilos que es el primero. Te dejo, Alberto. perfecto. Perfecto, no, para cerrar, un poco mostrar un caso de regeneración vertical donde vamos a hacer mixto con 2 tipos de membrana, una membrana de politetrafluoetileno con refuerzo metálico y cerramos con una membrana de pericardio bovino. eh, es un defecto importante, vertical. Fíjense a la altura de los centrales, lo que manifiesta la tomografía, luego de haber retirado nuestro provisorio. Acá la vedette, yo creo que es un poco, como decía en un principio, de estos casos, es el manejo que vamos a tener de tejido blando. Son distintos tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, ¿no? En el maxilar superior tenemos el problema de los defectos verticales, que son exigentes biológicamente, la verticalidad que le tengo que dar al colgajo. Por lo tanto, el tipo de incisión que voy a hacer va a ser más hacia vestibular mi incisión para darle verticalidad al colgajo palatino. Y obviamente puedo lograr con diferentes espesores detallado poder
lograr la misma altura, tanto en el vestibular como en el palatino. Procedemos a eh, legrar nuestro colgajo, donde podemos observar que también vamos a involucrar el conducto nasopalatino, que de luego se va a revascularizar a partir de la nueva regeneración, del nuevo hueso. Acá tenemos cómo divulsionamos nuestro colgajo, separamos nuestro plano mucoso del plano muscular y el plano muscular del plano perióstico. Entonces vamos a suturar en diferentes alturas. Fijamos nuestra membrana de politetrafluoretileno por palatino, y cargamos previamente, ya habíamos preparado nuestra regeneración, nuestros sustitutos, tanto siempre mezclo, 50-50, hueso autólogo, con sustituto óseo, en este caso de Bioxen, de pequeña granulometría. La misma es fijada, como podemos observar, y como dice la técnica, la fijamos como corresponde, con tachuelas, y luego procedemos a tapizar con una membrana de pericardio. Podemos observar el entrecruzamiento de sus fibras, y la misma es fijada con tipos colchoneros, ¿no?, al periósteo y a palatino. Estos puntos después los voy a retirar por palatino, desde palatino. Acá podemos observar, ese es el cierre primario, estos son 2 meses de evolución. Obviamente esto lentamente va remodelando también los tejidos blandos, y acá ya tenemos 4 meses de evolución, pero fíjense que gracias a la técnica del manejo del tejido blando no tuvimos dehiscencias, y esto va en un buen proyecto. Fíjense, de esta situación a esta situación. Bueno, como conclusión, creo que no es solamente es el amplio conocimiento que tenemos que tener de la biología, ¿no? De cómo nos responde la biología, cómo a partir de que se forma ese coágulo y que lo tenemos que proteger, son todos los eventos celulares que se suceden hasta la formación, y cómo se integran los diferentes tipos de biomateriales. Bueno, creo que con esto he finalizado, así que a continuar con las preguntas si hay, y Bueno, muchas Eduardo. gracias Alberto, muchas gracias Eduardo. La verdad que ha sido muy interesante. Espero que a todos les haya parecido de la misma forma. Les agradecemos por haber participado. Nuevamente a los que se sumaron después, los felicitamos en su día. Aquí en Argentina es el Día del Odontólogo y en varios países sabemos que también, así que desde Bioxen los queremos saludar. Y bueno, espero que les haya parecido interesante. Les voy a compartir los ganadores del sorteo. Después quédense tranquilos, no hace falta que escriban más, pues ya tenemos los contactos, tenemos los correos, así que nos vamos a contactar nosotros para solicitarles la información que necesitamos para hacerles llegar los productos. El primero es José Gómez, de Perú. josemmanuelgc@gmail.com es el mail. El segundo es Roberto González, de México. Roberto-gonzález m@hotmail.com. La tercera es Laura Gutiérrez Vélez, de Colombia. Laura G-medio18 @hotmail.com. La cuarta, Nora Peña, también de México. Nora-dds @hotmail.com. Y el quinto, Jorge Palavecino, de Argentina. sailorjunin@gmail.com. Esos son los 5 ganadores. Los vamos a estar contactando por mail para hacerles llegar los combos. Quédense tranquilos que vamos, como dije antes, vamos a hacer nuevos webinars, vamos a tratar de estar más en contacto con todos y poder hacerles llegar estas charlas que la verdad que son muy interesantes. Bueno, había visto alguna otra consulta, no sé, Edu, vos si querés avanzar con las consultas que vayan apareciendo. Había una consulta cuando un paciente es diabético, no sé si era que la había visto antes.
Y bueno, no sé si algún otro tiene alguna otra consulta como para hacer. Y ahí, Tonet, me decís que querés aportar algo, dale, dale para adelante, sin ningún problema. Bueno, primero un saludo, Martín. Gracias por organizar este webinar. Un saludo al doctor Alberto Daniel, que bueno, personalmente no lo conozco, pero sí he oído hablar de él. Y un abrazo bien grande a mi amigo Eduardo. Tuve la oportunidad de conocerlo en el congreso que se hizo internacional de la IOI en la ciudad de Rosario. A Martín también. Tuve la oportunidad de ir a los laboratorios de Bioxen. Un saludo a Adrián Borla. Y bueno, me presento para los que no me conocen. Soy el doctor Toné Ruiz Sánchez de Costa Rica, uno de los distribuidores internacionales de Bioxen, y llevo trabajando con este producto hace aproximadamente, si me equivoco, Martín, me corriges, como 4 o 5 años. Realmente lo utilizo en mi práctica diaria para cualquier tipo de cirugía y solamente para aportar un poco de lo que yo hago. Y si alguien pues quiere aportar o agregar algo, pues bienvenido. Este, muchos colegas me preguntan cuál es el tiempo de reabsorción o cuál es el tiempo de la reentrada de cuando se usa Bioxen en alguna regeneración ósea. Y siempre digo lo mismo. Bueno, en mi experiencia clínica, cuando se trata de una preservación alveolar sencilla, donde tenemos las 4 paredes, eh, personalmente hago una reentrada a los 6 meses, algunas veces a los 5 meses. Y casi en un 90% me encuentro un material, un hueso de tipo 3 bien sangrante, que eso me permite y me contribuye a la integración del implante. Pero cuando hago regeneraciones óseas grandes, elevaciones de seno grandes, donde tengo que usar 1 gramo, 2 gramos o hasta 3 y 4 gramos del producto, por la cantidad de volumen del biomaterial, en lo personal siempre trato de esperar un poco más de tiempo, entre 6, 7 o hasta 8 meses. Siempre me voy más de los 6 meses y en la experiencia clínica he encontrado una calidad excelente del producto, con un hueso sangrante que me permite la colocación y la estabilidad primaria del implante. Entonces, resumiendo, en mi experiencia, cuando utilizo grandes volúmenes en regeneraciones grandes, siempre espero un poco más de 6 meses para estar un poco más seguro de esta integración del biomaterial. Ese era el pequeño aporte que quería Bueno, dar. muchas gracias, Tonet, gracias por la participación. Yo creo que dame un minuto porque esto es interesante. Eh, eh, es interesante no para hacer una polémica, sino para decir lo que nosotros preconizamos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos totalmente de acuerdo, pequeños volúmenes, cuando hablamos de grandes volúmenes, sobre todo en seno maxilar, eh, nosotros preconizamos que si pensamos que existe la posibilidad, después del procedimiento de grandes volúmenes de hueso en seno maxilar, si sabemos o pensamos que podemos tener estabilidad primaria del implante, no esperamos 6 a 8 meses. Al contrario, esperamos bastante menos tiempo, algo así como 3, 4 meses. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esta cuestión? El primer punto es asegurarnos de que si teníamos 2 milímetros de remanente óseo, a los 3, 4 meses tal vez tengamos 3, 3,5 en la zona muy cercana a la base a la basal. Eso nos va a permitir fijar el implante. Pero ¿cuál es la clave? La clave es, desde nuestro punto de vista, la vascularización que se produce dentro del injerto. La neovascularización, los nuevos vasos sanguíneos, no crecen más allá, no crecen 5 milímetros, 5 centímetros. Los vasos sanguíneos crecen aproximadamente 8, 9, 10,
10 milímetros, no más. Eso hace que la parte central del injerto vaya a demorar muchísimo más en vascularizarse. Los vasos entran en óptosis. Entonces, ¿cuál es la razón de la reentrada antes de tiempo? Si es que, vuelvo a reiterar, se puede colocar y fijar, hacer una fijación primaria en el implante. Cuando nosotros hacemos la reentrada, vamos a remover y sacar la masa crítica del implante y la masa crítica del sustituto. Vamos a crear una nueva cascada biológica, vamos a provocar un nuevo sangrado del injerto en ese lugar donde había sido, los vasos entraban en óptosis, y ahí sí podemos esperar 3, 4, 6 meses. ¿Sí? Pero no se trata esto del acortamiento de los plazos de tratamiento, sino que se trata de provocar una nueva cascada biológica dentro del injerto en un tiempo menor de tiempo, en un lapso menor de tiempo. ¿Se entendió el concepto? Perfecto, Edu. Revascularización en 2 etapas. Sí. Es correcto. ¿Alguno tiene alguna otra consulta que quiera hacer? Es el momento. Muchas gracias, perdón, Martín, muchas gracias, Eduardo, por esa aclaración. Así que lo pondré en mis notas porque realmente tiene sentido y tiene toda la lógica del mundo eso que estás explicando por la nueva vascularización que se le va a dar a ese biomaterial. Y de esa forma acelera un poco más la osintegración del biomaterial, ya incluyendo el implante. Correcto. Así es. Esa es la idea. Gracias, Bueno, maestro. de momento, no sé si vos, Edu o Alberto, ven alguna otra consulta ahí en el chat. Yo no veo ninguna. Así que no queda más que agradecerles el tiempo. Sé que en algunos países ya es bastante tarde, así que sobre todo les agradecemos a ellos que se han quedado hasta esta hora. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y la idea es seguir haciendo estos eventos. Así que muchas gracias por acompañarnos porque bueno, es el motor y es la gasolina, digamos, para que lo podamos seguir haciendo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Alberto, Eduardo, si se quieren despedir ustedes, que son los protagonistas de esto. Alberto. Bueno, sí, bueno, agradecido y por los que participaron, a ustedes por todo este esfuerzo, así que desde acá, desde la Patagonia, saludos. No, de parte mía, el hecho de ver que hay 100 participantes de toda Latinoamérica en esta webinar, la verdad que me pone muy orgulloso, muy orgulloso porque los que estamos con este producto desde hace muchos años y que le hemos remado desde hace mucho tiempo y ver el éxito que corona semejante esfuerzo, la verdad que es una satisfacción muy grande. Uno que es de algún modo la cara de Dioxen en muchos aspectos, la verdad que me llena de felicidad. Alberto, sabés del aprecio que te tengo como amigo, sé de tu calidad como profesional, lo acabas de demostrar una vez más, así que te felicito, te mando un abrazo muy fuerte. Martín, Edu Aragón, gracias por esta comunicación. Eso quería decir, Al quería que tenga dejarlo. oportunidad de conocer, Tonel Ruiz Sánchez, ya nos vamos a encontrar de nuevo personalmente y a todos los abrazo y feliz día. Igualmente, Edu, igualmente para todos y una Muchas mención gracias. especial de nuevo para Eduardo Aragón, que fue el que realmente dio el puntapié inicial. Bueno, vos, Edu o Alberto lo saben bien. Eduardo es nuestro representante en varios países, en Ecuador, en Perú, en Colombia. Él es el que lleva adelante gran parte del comercio exterior también nuestro, así que le agradecemos por haber participado y haber dado el puntapié para que podamos empezar con este webinar. Así que bueno, gracias a todos, los dejamos seguir con su día y les mandamos un saludo y un feliz día a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Genial. Saludos. Nos Adiós vemos. a todos. Chau, Chau, chau. chau. Cerramos acá.